El sacristán del diablo. Desde que tengo conciencia, todos los domingos, iba con mis padres a la misa religiosamente. Pues ellos eran católicos de cuna y fieles devotos de Nuestra Señora de la Virgen del Rosario. Mis abuelos también compartían la misma fe que ellos, e incluso, mi tío Óscar se había convertido en sacerdote y se encontraba liderando una parroquia fuera del pueblo. Pero a lo que iba. De niño asistía en contra de mi voluntad, y mientras fui creciendo me las fui ingeniando para dejar de hacerlo. Para ello me inventaba excusas que al principio me creían, pero que después ya no me sirvieron de mucho y, entonces, tuve que sencillamente decir que no quería asistir porque no me sentía bien haciéndolo. Recuerdo que aquel día cuando les dije directamente que no iría más, mi padre me dio una golpiza que estuve días sin poder ir al colegio. Y detrás un castigo de días sin ir a jugar con mis amigos. Por lo que eso provocó que mi rebeldía se hiciera todavía mayor. Y mi odio por todo lo que tiene que ver con los asuntos religiosos se acentuara más y mi personalidad, ya de hecho, complicada y retorcida, se vinculara a buscar la manera de tramar contra la parroquia y todo lo que ella representa. Por lo que sin querer me convertí en la oveja negra de la familia, si de asuntos religiosos se trataba. Era todo un desafecto espiritual. Éramos 4 chicos, todos con las mismas características temperamentales y común denominador. O sea, en la misma condición de rechazo total por los asuntos religiosos. Por ende, nos hicimos inseparables y hasta cometíamos actos que se podían considerar delictivos en contra de todo lo que oliera a religión. Marcos y Luis eran punteros en la comisión de delitos de esta índole. Pudiera comentarles muchos, pero mejor les cuento de los más sencillos. Temo que puedan relacionarnos con ellos y tengamos problemas legales, pese a los años que han pasado. El más sencillo de todo fue cuando Marcos y Luis regaron estiércol de cerdo por todo el portal de la parroquia. Y luego, haciéndose ayudar por una brocha, escribieron letreros de corte satánico por todas las paredes. La pobre señora doña Matilde estuvo horas trabajando para poder retirar todo el estiércol de las paredes y el suelo. En otra ocasión, y en ese sí participé yo, nos cubrimos el rostro con una capucha oscura para no ser descubiertos y esperamos a que doña Carmen saliera de la iglesia después de la misa nocturna. Dicha señora se ocupaba de las finanzas de la parroquia y por eso se convirtió en blanco de nuestro ataque. La asaltamos cuando había caminado unas cuadras en un tramo que sabíamos que tomaría y que estaba bastante solitario y oscuro. Simulamos un robo, pero realmente solo queríamos asustarla porque sabíamos que esa señora era pensionada, así que dinero no tenía. La suerte es que venían personas a lo lejos y recogieron a la pobre mujer y la llevaron al hospital. Por lo que nosotros no le hicimos nada, claro está. El objetivo, como ya dije, era solo darle un susto, por el mero hecho de ser servidora de la parroquia. Pero la anciana se alteró tanto que terminó sufriendo un infarto. Después de ese hecho estuvimos un tiempo tranquilos, sin cometer ningún hecho de esa índole. El pánico cundió en el pueblo, pensando que se trataba de una pandilla de asaltantes y hasta prohibieron que las misas nocturnas fueran hasta tarde. La policía comenzó a hacer rondas en las noches y los pobladores evitaban salir a la calle después de las 8. Y les confieso que nos asustamos mucho, porque si la señora llegaba a morir, prácticamente hubiera sido nuestra culpa. Y nosotros no éramos unos asesinos, solo unos adolescentes rebeldes e incomprendidos con sed de venganza. El tiempo pasó y don Justo, el señor que se encontraba como sacristán en la parroquia, enfermó y se fue a pasar sus últimos tiempos a la casa de su hija, que quedaba en un pueblo vecino. Su lugar fue ocupado por otro señor que fue designado por el obispado, y creo que Pascual era su nombre. El hombre parecía ser muy católico y todo, pero a mí me daba mala impresión y mucho miedo. Pues había algo en su rostro que me espantaba. No sé si era su forma de mirar tan penetrante o la pronunciada cicatriz que atravesaba ese rostro.
Lo cierto es que cuando él me miraba me hacía estremecer y no podía hacer otra cosa que marcharme del lugar lo antes posible. Era como si pudiera leer el alma y la mente de las personas, era por eso que yo le temía tanto. Pues imagínense si lograba leer en mi mente y pudiera conocer todas las atrocidades que habíamos cometido en contra de la parroquia y sus fieles. La cárcel sería lo mínimo que nos esperaba. Ese señor vino al pueblo y el padre Rafael lo instaló en un cuarto que pertenecía a la casa parroquial, pero que estaba pegado a la sacristía. Debía tener cerca de 60 años más o menos, aunque estaba muy bien conservado. De vez en cuando, salía acompañando al padre Rafael a dar su recorrido por las casas de los principales miembros de la iglesia, y por supuesto mi casa no podía estar exenta del recorrido. Mis padres los recibieron felices de que los hubiera tenido en cuenta a la hora de planificarse para salir. Y mi madre, después de hacerles un café, lo invitó a almorzar. Mi padre no estuvo durante el horario del almuerzo, porque debía entrar a trabajar en ese horario y, en estos casos, prefería comer algo por el camino para no atrasarse. Cuando supe que se quedarían a almorzar con nosotros, intenté buscar una justificación para evitar compartir la mesa con ellos. Ya saben todos los sentimientos negativos que provocaba en mí aquel señor. Pero mi madre me regañó muy fuerte en la cocina y me dijo que, por ningún motivo, podía hacer semejante desplante, pues que si no tenía hambre que la inventara. Pero me sentaría en la mesa o demoraría en volver a ver la luz del sol. Y que dejara de ser terco y malcriado y me fuera a la sala para acompañar a la visita, mientras ella se encargaba de terminar el almuerzo. Así que, aunque sabía que pasaría momentos incómodos, no me quedó otro remedio que aceptar. Y me senté en la sala sin un tema de conversación definido. Creo que ellos se dieron cuenta, y para romper con el silencio, el padre Rafael me preguntó: ¿por qué no estaba asistiendo a misa con mis padres que eran tan devotos? La pregunta del millón. ¿Cómo explicarle la razón real sin que fueran afectados mis intereses y sin gritar a viva voz que odiaba todo lo que oliera a religión? Solo le dije que iría cuando me sintiera preparado, que no se preocupara, que sería pronto. Y realmente no mentí. Recuerdo que mi madre preparó un plato de origen italiano, espaguetis a la boloñesa. Se trata de un plato elaborado con espaguetis, salsa de tomates y carnes trituradas. Toda una delicia en condiciones normales. Pero bajo la presión en que me encontraba, no lograba que pasara a través de mi garganta, que mal rato pasé. Después que terminó el horario de almuerzo, se dispusieron a marcharse. Mi madre salió hasta la puerta a despedirlos y me hizo señas para que yo saliera también. Yo la obedecí para no buscarme más líos con ella. Y se marcharon por fin. No sin antes decirme que les encantaría verme pronto entre la multitud de fieles de la congregación. Mis 3 amigos y yo, cansados de tanta tranquilidad, decidimos comenzar otra vez con nuestra ola de crímenes contra la parroquia y sus feligreses. Ya el tiempo había pasado y nadie se acordaba de nuestras últimas travesuras. Pero ahora tendríamos otro obstáculo que superar, otro guardia que burlar, en nuestro afán por cobrarle a la iglesia todo lo malo que había pasado en nuestra vida, por el mero pecado de no querer asistir a misa. Pero ya queríamos dar un golpe contundente. Pues eso de embarrar de estiércol y asustar a los fieles nos parecía demasiado insignificante. Planificamos dar un golpe más contundente, algo que retumbara en la simiente del pueblo. Pretendíamos robar una imagen. Cuando estuve seguro que mis padres estaban dormidos, me levanté, me puse mis botas y agarré el abrigo que utilizaba para cubrirme cuando iba a hacer mis fechorías adolescentes. Y como de costumbre, el antifaz permanecía guardado dentro de uno de los bolsillos. Pues debía tenerlo oculto y a la vez localizable. Después coloqué almohadas acomodadas y las cubrí con la cobija. De forma tal que, en caso de que mis padres se despertaran y fueran hasta mi habitación, simulara mi cuerpo presente. Poco a poco caminé en dirección al lugar pactado con mis compañeros de fechorías.
Y siempre buscaba las zonas más oscuras para poder camuflajearme con la ropa negra que llevaba puesta. Mis compañeros ya me esperaban en el lugar pactado, con todos los accesorios necesarios para llevar a cabo aquella oscura misión. Con este gancho de pelo abriremos la puerta de la secretaría y de ahí accederemos a la parroquia. Después de tomar la imagen de San Judas Tadeo, saldremos por el mismo lugar por donde entramos. Luis, tú serás el encargado de velar oculto al frente de la entrada principal. Si ves a alguien venir ya sabes qué hacer. Esas fueron las palabras de Marcos. Entonces, caminamos en dirección de la puerta de la oficina parroquial, por lo que Pedro sería el encargado de abrir la puerta. Después de muchos intentos y algunos minutos, por fin la puerta cedió. Fue desde el mismo momento en que atravesé la puerta que sentí que esa noche las cosas se iban a complicar. El aire tenía como una pesadez extraña y hasta me costaba trabajo respirar. Los otros parecían no sentir nada, seguían adelante decididos a cumplir con su objetivo. No voy a mentirles, aquello se me hacía raro y quise largarme de allí en ese preciso momento. Pero ya no podía dar marcha atrás, o sería considerado cobarde por mis 3 amigos. Caminamos por el pequeño corredor que daba directamente a la parroquia. Y justo cuando pasábamos por el frente de la sacristía me detuve, porque sentía que ya no podía dar un paso más. No creo que remordimiento fuera la palabra exacta para definir lo que estaba sintiendo. Pero algo en mi interior me estaba gritando que todo tenía un límite y que ya nuestra rebeldía lo estaba rebasando. Alcancé a mis compañeros y en un murmullo le dije que me marcharía. Pedro me llamó cobarde y me dijo que me largara a ocultarme debajo de la falda de mi madre. Y no quise responderle por no dar pie a una discusión. No hay que olvidar en lo que andábamos en ese momento. Así que regresé al corredor y me dispuse a salir de aquel lugar. Y justo cuando pasaba por la sacristía comencé a escuchar aquellos murmullos. Y provenían del interior, estaba seguro de ello. Me preguntaba quién estaría adentro de la sacristía en medio de la madrugada, cuando se supone que todos los mortales se encuentran descansando. Yo sé que lo más inteligente hubiera sido seguir con mi plan de marcharme. Pero la curiosidad me estaba consumiendo, y no pensaba irme sin saber lo que estaba ocurriendo adentro de aquella habitación supuestamente santa. Me acerqué a la puerta, localicé una pequeña partidura en la madera y me agaché a mirar adentro. Todavía recuerdo y se me eriza hasta el más insignificante poro de todo cuerpo. Sentí que mi corazón se aceleraba de tal forma, que amenazaba con escaparse de su cavidad y mis músculos se tensaban hasta provocarme dolor. Dentro de la sacristía había una figura macabra, se parecía mucho al sacristán, pero tenía el rostro deforme y los dientes largos, como los de un vampiro de esos de las series de televisión. Aquel engendro danzaba al compás de una melodía que él mismo le sacaba a un instrumento que ahora no recuerdo su nombre, que era precio a un violín, mientras cantaba en una lengua que nunca antes había escuchado a nadie. Lo peor de todo es lo que hacía con las hostias y el vino bendito, ese que reparten durante la Santa Misa a los feligreses. Los agarraba con sus manos y los soplaba con su aliento frío y fétido mientras danzaba. ¿Diablos?, exclamé sin poder evitarlo. Y por lo visto aquel espectro debió escucharme, porque detuvo su danza, miró directamente a la puerta y luego comenzó a caminar directamente a donde yo estaba parado. Respiré profundo porque comprendí que la hora de correr había llegado. Así que me puse de pie y corrí en dirección al lugar por donde entramos. No sé si era producto del miedo, pero mientras corría, tenía la certeza que él venía detrás. Pues podía sentir sus pasos detrás de mí y sus gruñidos amenazándome. Por fin encontré la puerta de la secretaría abierta como la dejamos. Por lo que salí corriendo y sin detenerme, seguí calle abajo. Luis estaba afuera y al verme tan nervioso se echó a correr detrás de mí. No sé a ciencia cierto cuánto corrí, pues detuve la carrera casi llegando a mi casa.
Luis llegó un poco después y me preguntó qué había pasado y dónde estaban los demás. No supe qué decirle, así que le conté lo que me había pasado, y todo lo que vi dentro de la sacristía detalladamente. Al principio se mostró incrédulo, pero luego su rostro se tornó más como nervioso o asustado. ¿Marcos y Pedro lograrían salir?, me preguntó. Pues no sé. Cuando aquel engendro se dio cuenta que yo estaba ahí, salió y yo solo pude correr por mi vida. El resto tú lo conoces. Luis y yo decidimos esperar un rato para ver si los otros dos llegaban. Pero pasó casi una hora y nada. Solo teníamos dos opciones, o bien regresábamos y entrábamos otra vez a la parroquia para saber por qué no regresaban, o nos íbamos a dormir olvidándonos de todo. Así que después de debatir, decidimos regresar. Ya estábamos a menos de una cuadra cuando vimos venir a Marcos y a Pedro a toda velocidad. Estaban huyendo de algo que venía detrás de ellos. Era como un lobo extremadamente grande, que tenía colmillos grandes también y gruñía mientras corría detrás de los chicos. Luis y yo salimos corriendo también, y después de un rato la bestia desistió y dejó de seguirnos. ¿Qué fue eso?, le pregunté a mis compañeros, que estaban sofocados de tanto correr. En esa parroquia vive el diablo. Yo no pienso volver a entrar jamás. ¿Y la imagen? ¿Qué imagen? La tuvimos que dejar, pues ese demonio casi nos agarra y tú preguntas por la imagen. Mis amigos estaban bastante asustados y aseguraban categóricamente que en la parroquia habían visto al mismísimo rey de las tinieblas y no estaban tan equivocados. Pero eso se los contaré más adelante. Al otro día, iría al colegio porque tendría clases. La maestra de religión se había marchado del pueblo por problemas familiares y estábamos en espera del suplente. La directora de la escuela nos comunicó que ya tenían un profesor nuevo y que trabajaría con nosotros en el primer turno de la mañana. Cuando entramos al salón nos llevamos la sorpresa. Pues el nuevo profesor de religión era, nada más y nada menos, que el sacristán de la parroquia. Por lo que los cuatro nos miramos. Pues teníamos al diablo metido en la escuela y de seguro fue hasta allí solo por nosotros. Porque estábamos convencidos que aquel perro lobo que corrió detrás de nosotros la noche anterior era el mismo que estaba paseando la tarde anterior por todo el pueblo. Después que salimos del colegio, nos lo encontramos con el sacristán en el corredor. Venía caminando en dirección a nosotros, por el corredor principal de la escuela. Nosotros estábamos muy asustados cuando lo vimos, pero no tuvimos para dónde irnos y el encuentro con él era inevitable. Ustedes y yo tenemos una conversación pendiente, exclamó y nosotros comenzamos a temblar, luego continuó. Pero no va a ser hoy, solo quiero que no lo olviden, dijo y se marchó. Nosotros también nos fuimos y regresamos a nuestras casas. Los días pasaron y cada vez que nos encontrábamos con el señor sacristán, nos entraba el pánico. En el fondo, aunque queríamos dar el beneficio de la duda, teníamos la certeza de que él escondía un secreto oscuro y escalofriante. Pensé en contarle a mi madre, pero después desistí, porque sabía que no iba a creerme. Pues diría que estaba mintiendo y en el mejor de los casos, me ganaría un buen regaño. Transcurría los primeros días del mes de octubre. La fiesta de la Virgen se acercaba y por tanto la peregrinación se estaba preparando. Los feligreses saldrían en procesión en la noche y duraría hasta la mañana. El pueblo quedaría prácticamente desierto, y yo me moría de indecisión si iría a la procesión con mis padres o me quedaba a esperar en la casa. El padre Rafael acompañaría la peregrinación y el sacristán quedaría al frente de la parroquia. Entonces nos reunimos los cuatro y después de deliberar un rato, decidimos quedarnos, pero estaríamos los cuatro en un solo lugar. Mi casa fue el sitio elegido, porque de todas era la que quedaba más lejos de la iglesia. Hablamos con mis padres y ellos se encargaron de pedirle permiso a los de mis amigos, y dijeron que sí.
Todo estaba arreglado, y antes de salir la procesión, ya estábamos los 4 reunidos en mi casa. Serían las 10 de la noche o poco más cuando todo comenzó. Mi madre, antes de salir, puso colchones en el suelo para que ellos pudieran dormir, porque en mi cuarto había una sola cama y solo había cabida para 2. Nos encontrábamos acostados intentando dormir, pero al parecer el sueño también se había ido junto con la procesión de la Virgen. Conversábamos cuando sentimos la verja de la entrada abrirse. Al principio pensé que pudieran ser mis papás que, por algún motivo, habían regresado. Pero luego supe que no. Supe que no eran ellos, porque mis perros comenzaron a ladrar muy fuerte. Ladraban muy feo, atacando a alguien que al parecer estaba dentro del patio. Pero su ladrido no era como siempre, agresivos. Su ladrido era más bien temeroso. Y, aunque no dejaban de ladrar, se sentía como si fuera en el fondo del patio. Fuera lo que fuera que estuvieran viendo, los tenía aterrados. «¿Hay alguien en el patio? ¿Escuchaste los perros?», me dijo Pedro con el rostro pálido. Pues él presentía que aquello que veían los perros en realidad venía por nosotros 4. «Si escuché, déjame asomarme por la ventana para ver si logro ver algo». Me asomé, pero, por mucho que me esforcé, no logré ver nada. La noche estaba muy oscura y, como el pueblo estaba prácticamente desierto, las luces públicas estaban apagadas. Les dije que no veía nada, pero que no se separaran de mí, que tenía un mal presentimiento. Después de unos minutos, los perros comenzaron a chillar. Pero, aquel chillido era como de dolor o terror, y luego se callaron. Nosotros teníamos mucho miedo también, y no sabíamos qué se debía hacer en una situación como aquella. Nos quedamos allí, ocultos, y cerramos la puerta por dentro con llave y la ventana también, y nos dispusimos a esperar para ver si realmente ocurría algo. Lo primero que escuchamos fueron pasos. Pasos fuertes que caminaban por el pasillo y se detenían justo al frente de la puerta de mi cuarto. Allí había alguien parado, y lo supe porque la sombra de sus pies penetraba para adentro del cuarto, por la parte que pegaba al piso. Mis amigos estaban pálidos, y yo creo que también, porque sentía un calor rarísimo que subía de mis pies y se apoderaba de todo mi cuerpo. «Abran la puerta, muchachos, no les voy a hacer nada, solo he venido a conversar». Marcos me miró sin poder pronunciar palabra. Él estaba detrás de la puerta intentando convencerme de dejarlo entrar. «Vamos, chicos, soy su profesor de religión y solo quiero conversar con ustedes». Por lo que nadie habló, no queríamos y tampoco podíamos gesticular palabra alguna. Y el miedo había tomado ya nuestros signos vitales y no éramos capaces de reaccionar. Y el ente lo sabía. Entonces nos habló por última vez, pero lo hizo con una voz diferente. Era como una voz de ultratumba. «Abran la puerta o me obligarán a romperla». Por lo que ya no pudimos más, y llorando nos abrazamos los 4 esperando por nuestro terrible e inevitable final. Estábamos seguros que moriríamos esa noche en manos de aquel engendro del infierno. Entonces la puerta se vino abajo, la había derribado, y vimos la figura demoníaca entrar y dirigirse a nosotros, gruñendo y mostrando sus enormes dientes. El lobo entró también, y estaba todo embarrado de la sangre de mis 2 perros, a los que había devorado ya. Ahora nos tocaba a nosotros y éramos conscientes de ellos. Y lo hubiera hecho, de no ser por el padre Rafael que entró en ese momento, reprimiendo y expulsando los demonios que se habían apoderado de aquel cuerpo. Hacía un tiempo que lo estaba velando, porque se había dado cuenta de que algo andaba mal con él y había preparado todo para esa noche. Mis padres y otros feligreses entraron también para apoyar al sacerdote en la oración. Entonces ya la bestia no pudo con tanta presión. Y pegando un chillido desgarrador, salió de cuerpo y desapareció en el aire. El cuerpo del hombre quedó tirado sobre el suelo y poco a poco se fue incorporando. Ahora era libre y al otro día se marcharía definitivamente del pueblo.
Nosotros 4, a partir de ese día comenzamos a asistir a la iglesia, pues ya no sentíamos ese odio, quizás ese día también fuimos liberados. La mirada perdida. La intuición es algo de lo que nos hablaron nuestras madres, y aunque algunos piensen que no es real, lo cierto es que está en todos, y está allí para mantenernos a salvo. En lo personal, nunca fui una persona desconfiada ni creyente en daños del tipo paranormal o demoníaco, hasta que mi intuición me advirtió, surgiendo desde lo más profundo de mi sentir. Hace exactamente un año, en casa estábamos celebrando el baby shower de mi primer hijo, Mario. Mientras que del lado de mi familia con certeza puedo decir que son personas funcionales y de bien, por parte de los familiares de mi esposo es todo lo contrario. En la familia de Alan había muchos parientes con historias difíciles y también desagradables. Personas que constantemente pisaban la cárcel o ingresaban a clínicas para tratar adicciones, e inclusive quienes llegaron a ser acusados de estar en sectas. Aunque mi esposo y sus padres sí eran personas de confianza, parecía que el resto de esa familia tenía una clase de maldición y por ello su historia se hallaba tan manchada. A pesar de que no éramos tan cercanos a ellos, Alan y yo estuvimos de acuerdo en invitar a todos nuestros familiares al baby shower, sin hacer excepciones. Aquel día hubo más de 30 personas en la casa, entre ellas, primos y tíos de Alan que no conocía. Al llegar la hora de abrir los regalos, la mayoría de ellos eran cosas útiles y otras un tanto tiernas. Sin embargo, en el momento en que abrí el presente traído por Horacio, uno de los primos que yo no conocía, sentí un miedo irracional. Se trataba de una estatua extraña, algo que yo no había visto antes. La estatua tenía la forma de una bestia embarazada. Era un ser con cuerpo de mujer embarazada, cabeza de chacal y alas de halcón. Desde que esa figura estuvo en mis manos, me causó un gran desagrado, y lo primero que quise hacer fue sacarla de mi casa, a la brevedad. Aunque parecía un objeto inofensivo, sentí que éste le podía ocasionar un daño enorme a mi bebé. A la par en que miraba con horror la imagen de esa aberración, Horacio sonreía de una manera inquietante, como si el notar mi temor le hubiera dado gusto. Lleno de disgusto, Alan le preguntó a su primo, ¿qué se supone que es esa cosa? ¿Y por qué la trajiste a la casa? Horacio respondió que se trataba de una diosa, que nos ayudaría a que Mario naciera con bien y lleno de salud. A pesar de que éste habló maravillas de aquel ser, a ninguno de los dos nos convenció una sola palabra. El aspecto de esa supuesta diosa era más bien el de un demonio, y sabiendo que entre sus parientes se encontraban personas de las cuales era mejor desconfiar, nos negamos a que esa estatua permaneciera cerca del bebé. Para evitar que tuviera lugar una discusión a mitad del festejo, terminamos por aceptar el horrible regalo. En cuanto todos se fueron, Alan me pidió que metiera la estatua en una bolsa y la dejara escondida en nuestro mueble de ropa, al menos hasta que decidiéramos cuál era la manera correcta de deshacernos de ella. Por tratarse de la representación de un ser extraño, temíamos que el tirarla directamente a la basura fuese motivo de atraer eventos negativos. En menos tiempo de una semana, comencé a tener sueños con la misma criatura de la estatua. Con una mirada endemoniada, se fijaba en mí y procedía a hacerse daño a ella misma, sobre todo en la parte del vientre, se rasguñaba de formas repetidas hasta llegar al punto de abrirse la piel. Yo no podía comprender cómo una madre podía llegar a hacerse tanto daño a ella misma y a su bebé. Siempre que despertaba de esta clase de pesadillas, lo hacía con sobresalto y casi de forma involuntaria tocaba mi abdomen, para saber si mi bebé estaba bien. De pronto, todo el conjunto de terrores que no tuve durante los primeros meses de embarazo, llegaron para invadirme al mismo tiempo, y sabía que era culpa de la estatua. Ahora, me causaba mucha ansiedad que algo pudiera dañar a Mario y yo no fuera capaz de salvarlo de eso. Sentía que era necesario estar verificando que se encontrara bien, pues sentía una gran amenaza al seguir compartiendo mi techo y espacio con esa representación de bestia con cuerpo de mujer.
Una mañana en que ya no pude soportar las pesadillas y la angustia, decidí que me desharía de la espantosa estatua. Mi plan era llevarla hasta la iglesia, en donde sabría que el padre Carlos haría con ella lo que fuera correcto. Llegando el día en que acordamos que iríamos a la iglesia para entregarle la estatua al padre Carlos, Alan me marcó en la tarde, para avisar que por culpa del tránsito iba a llegar más tarde de lo acordado. Aún así, nos iríamos juntos a la iglesia tan pronto como llegara. Aprovechando el retraso que habría, pensé que era una buena idea tener un descanso. En el momento en que me acomodé en el sillón para poder tomar una siesta, escuché un silbido, el cual parecía provenir del cuarto en donde tenía la futura cuna de Mario. El extraño silbido, en lugar de detenerse, se siguió escuchando. Era como una tonada un tanto alegre, sin embargo, tuve un intenso dolor en el pecho, de solo imaginar que alguien se había metido a la casa. Actuando desde el pánico que estaba sintiendo, lo primero que hice fue caminar hacia la puerta para salir de la casa. Antes de que lograra abrir la puerta, el silbido se detuvo de golpe, como si aquello se hubiese dado cuenta de que estaba a punto de salir. En menos de un segundo en que la tonada de allá arriba se detuvo, ahora en la cocina se comenzaron a oír desagradables ruidos, se escuchaban como una mezcla de gruñidos y masticadas. Sin necesidad de ver, me pude imaginar a un animal devorando con la boca abierta. El terror por no saber qué estaba causando esos ruidos me paralizó, sin poder salir de la casa, pero tampoco ir hacia la cocina. Cuando por fin me decidí a caminar al lugar de los asquerosos ruidos, estos se hicieron cada vez más intensos. En cuanto me asomé, me encontré con una escena grotesca que me hizo salir gritando. En el piso de la cocina, enfrente de mi estufa, alcancé a ver a una mujer sobre un charco de sangre, alimentándose de la carne de un recién nacido. Bastó con haberla visto un par de segundos, para acabar de sentirme completamente aterrada. En un intento por escapar de lo que vi, salí de casa, pero al no poner atención en mis pasos acelerados, en el momento en que me puse a bajar por las escaleras del departamento, me tropecé desde lo más alto, y terminé por caer de frente, dañándome a mí y a mi bebé. Debido al ruido del gran golpe que me di, los vecinos salieron de sus casas para ayudarme, tan rápido como les fue posible. En los primeros minutos tras el accidente, ni siquiera me pude poner de pie. En el vientre sentía unas punzadas intensas de dolor, como si algo me estuviese golpeando desde afuera. Aquel ha sido el dolor más grande e infernal que he tenido la desgracia de experimentar. Todos los vecinos me vieron llorar, tirada en el piso y sin poder moverme. Dada la gravedad del golpe, alguien se encargó de llamar a una ambulancia. Antes de que ésta llegara, una amable vecina le llamó a Alan para avisar de lo ocurrido. Después de las valoraciones que me hicieron en el hospital, los médicos nos informaron que, debido a la caída, había sufrido un importante desprendimiento de la matriz. Esto último ponía en riesgo a mi bebé, porque ahora bastaba con el mínimo esfuerzo para causar que el parto se adelantara y una escena trágica tuviese lugar. Como Mario seguía en el 7º mes, me ordenaron que guardara un reposo estricto y que también me cuidara de pasar por cargas severas de estrés, miedo o coraje, ya que eso podía contribuir a posibles complicaciones. Recuerdo que, en cuanto volvimos a casa después de estar en el hospital, no podía dejar de preguntarme a mí misma si ya había sido lo bastante tarde como para actuar y defender a mi hijo. No sabía qué atrocidades o bendiciones nos aguardaban. Sin embargo, lo que sí sabía era que ya no iba a soportar que esa estatua continuara en nuestro hogar. Inclusive si no conseguía llevarla personalmente a la iglesia, la alejaría de otro modo. Para ese punto, ya no importaba que acabase en la basura o cualquier otro lugar inmundo. A la mañana siguiente de mi lesión, Alan tomó la bolsa en donde guardé la figura y caminó con ella hasta el camión de la basura. Por desgracia, antes de que llegara a él, una jauría de perros le comenzó a ladrar a lo lejos. Yo lo veía todo desde la ventana de mi cuarto, por el reposo que estaba obligada a guardar.
Faltando poco para que lograra deshacerse de la estatua, 4 de esos perros se le aventaron con agresividad y, después de haberlo acorralado, lo empezaron a morder. El escenario me provocó una fuerte taquicardia, en especial porque desde donde estaba era incapaz de ayudarle. Mientras me esforzaba por salir de la casa y bajar con cuidado por las escaleras, vi que muchas personas se acercaban a Alan para ayudarle. Cuando llegué abajo, no parecían cesar ni los gruñidos de los perros ni los gritos de mi esposo. Una vez que el ataque se detuvo, Alan fue capaz de levantarse y dar unos cuantos pasos. Gran parte de los daños se los causaron en manos y brazos. Él afirmó que aquellos animales agresivos actuaron de esa manera porque les enfureció que la estatua fuera a dar a la basura. En el caso de Alan, no fue necesario que lo lleváramos al hospital, mas tuvo que acudir a una consulta médica, en donde el doctor se encargó de hacerle una curación y de aconsejarnos cosas importantes para el cuidado de sus heridas. En menos de un mes de haber recibido el regalo de Horacio, todos en casa nos hallábamos afectados, incluyendo a mi pobre bebé. Sin aguardar a que pasara un día más, Alan y yo nos dirigimos a la iglesia, sin temer a que ese ser maligno se volviera a meter con nuestra integridad, causando accidentes o ataques. Por fin, después de los escandalosos eventos que nos impidieron llegar, me hallaba de frente a la misma iglesia en la cual me casé. Esperaba que aún no fuese demasiado tarde como para actuar. Esa bestia nos estaba conduciendo a la desgracia, y aunque nunca fui una persona que guardara odios y rencores, no podía evitar sentirme llena de rabia contra Horacio. Estando cada vez más cerca de llegar a la entrada, presenté el mismo dolor intenso que tuve en el vientre tras caer, y como si con ello no hubiese sido suficiente, me empezó a arder la mano con la que sujetaba a la espantosa estatua. Por cada paso que daba para entrar a la iglesia, el dolor aumentaba, y la estatua me seguía causando mucho ardor en la mano, lo que demostraba que aquel ser nunca fue algo divino. Esa mujer con cabeza de chacal se resistía a entrar a la casa de Dios, pero, sin importar las horribles molestias que me estaba provocando, con mayor razón me aferré a llegar. Recién entramos, fuimos recibidos con mucha amabilidad por el padre Carlos. Como era urgente el que solicitáramos su ayuda, evitamos iniciar una conversación ordinaria y de entrada le hablamos sobre los tormentos por los que estábamos atravesando. Recuerdo que, en el instante en que le entregué la estatua al padre, éste me miró consternado. «¿Por qué traes esto aquí?», preguntó, mostrando demasiada preocupación. Después de comentarle que se trató del regalo de un familiar lejano, se molestó mucho, al grado de tener que apartarse un momento para volver a estar estable. Una vez que consiguió calmarse, regresó con nosotros, diciendo que no sabía en qué forma era correcto abordar las explicaciones que nos tenía que hacer. Mencionó que el tema era muy fuerte de asimilar y que incluso podía llegar a causarme más complicaciones físicas por el impacto que podría ocasionar en mí. Luego de escuchar su advertencia y suplicarle que fuera sincero con nosotros, el padre nos explicó que el ser representado en aquella figura no era ni una diosa ni un ser de bien. Con el mismo enojo de antes, nos comentó que, en todo este tiempo, lo que en realidad tuvimos en nuestra casa era el retrato de uno de los demonios más dañinos y hostiles de entre todos. Se trataba de Lamashtu, un demonio de género femenino, que se dedicaba a llenar de desgracias a las madres embarazadas y a sus bebés. El padre Carlos nos dijo que, en las antiguas escrituras se hacía mención de que ella misma se encargaba de devorar aquellos frutos que surgían de su vientre, con tal de absorber sus energías y tener cada vez más poder. Lamashtu era demonio de la locura, el dolor y el sufrimiento. Con los ojos húmedos por estar a punto de llorar, el padre me advirtió de aquellos que eran seguidores fieles de ella. Su descripción fue que eran personas enfermas y las peores amenazas con las que uno se podía llegar a atravesar. Este grupo de seguidores se dedicaban a ofrecerle a criaturas inocentes, incluso desde antes de que nacieran. En cuanto ella toma por suyo a un bebé, era probable que éste no naciera con vida o que llegara al mundo con importantes malformaciones.
Al darse cuenta del pánico por el que me hallaba atravesando, el padre se negó a seguir hablando sobre ese demonio atroz y nos ofreció ponerse de rodillas frente al bebé que llevaba, para dedicarle una oración por su salvación. Confesó sentirse un tanto preocupado por el tiempo que permitimos pasar con la Masto en nuestro hogar, siendo que desde un inicio nos tuvimos que haber acercado a Dios. Terminada la oración hecha por la salvación de Mario, Alan y volvimos al auto devastados. Aunque le propuse que volviéramos a la casa para comer algo, en un arranque de ira decidió desviarse del camino para ir hasta casa de su primo Horacio y confrontarlo por las injusticias que nos había ocasionado. A pesar de que le insistí que no lo hiciera, terminamos por llegar a las afueras de la casa de su trastornado primo. Apenas se estacionó, me pidió que no saliera del coche pasara lo que pasara. Después, se bajó lleno de coraje y golpeó la puerta de la casa con fuerza. En cuanto Horacio le abrió, solo alcancé a ver a Alan aventándole la puerta para pasar. No puedo contar de forma detallada qué ocurrió allí, puesto que no lo vi. En el momento en que esa puerta se volvió a abrir, vi a Alan salir con la cara algo golpeada y cargando más de 5 libretas entre las manos. Al entrar al auto, me dijo que en esas libretas encontró un registro de las aberraciones que Horacio llevaba a cabo con una secta a la que pertenecía y que, al parecer, tenían un amplio expediente de actos por los cuales debíamos denunciarlos antes de que siguieran ocasionando tanto daño a las familias. Alan estaba dispuesto a dirigirse cuanto antes a la delegación. Mientras íbamos camino a levantar una denuncia, tuve el atrevimiento de hojear aquellos cuadernos, pero esa fue la peor decisión que pude tomar. La primera página venía acompañada de una oración, la cual empezaba con la frase, «Grande es la hija del infierno, quien tortura a los niños». En los apuntes me encontré con una clase de bitácora de los bebés que le fueron ofrecidos estando aún en el vientre de sus madres. Por lo que entendí, ésta les robaba algunas partes de sus cuerpos, dejándolos de esta forma marcados para siempre. Al estacionarnos para bajar a la delegación, no pude contener el llanto por el terror y la incertidumbre de no saber en qué condiciones iba a nacer Mario. Actuando de la forma correcta, les mostramos a las autoridades los cuadernos de esta secta y también les hablamos de las desgracias que hasta entonces nos habían hecho atravesar. En cuestiones legales, puedo decir que sí se logró hacer justicia. No obstante, ni toda una vida en prisión me parecen castigo suficiente por el daño que estas personas causan. Horacio fue a la cárcel, pero eso no iba a traer de regreso el bienestar de esos bebés, ni tampoco curaría los traumas en sus madres. Con el encarcelamiento de Horacio tan cercano, la ansiedad ni siquiera me dejaba dormir, y cuando lo conseguía, las pesadillas no cesaban. Dolía tener que aceptar el hecho de que hay gente bastante dañina, y muchas veces son aquellas a las que uno les abre las puertas de su casa. Llegando al 8º mes de embarazo, había días en que el dolor en el vientre se hacía más intenso, y sentía a mi pequeño hijo patear, pero no eran esos diminutos movimientos a los que ya estaba acostumbrada. Eran más bien como pequeñas patadas de desesperación. Se sentía como un aviso de que algo le estaba pasando y no se encontraba bien. Cuando aparecían estos episodios en los que mi bebé no dejaba de retorcerse, yo alcanzaba a sentir como si un par de garras me sujetaran el vientre desde la parte de atrás. Aquello se sentía como estar siendo abrazada por un demonio, una bestia que burlonamente me sujetaba, haciendo notar su presencia de esa manera. Con cada ocasión en que esto ocurría, trataba de rezar el Padre Nuestro de principio a fin. Sin embargo, el miedo me paralizaba tanto que incluso hacía que se me olvidara. Por culpa de mi terror descontrolado le estaba fallando a mi hijo durante la batalla por su bien. No fui capaz de mantenerme firme o de aferrarme a mis creencias. Solo me dejé arrastrar al miedo y la voluntad de este demonio. Durante una madrugada en la que ya llevábamos muchas horas de habernos ido a dormir, me despertó una espantosa sensación en el interior. Sentí como algo me atravesó, hasta que llegó a Mario.
En ese instante abrí los ojos, y lo que vi enfrente y en medio de la oscuridad fue a la silueta de esa mujer con cabeza de chacal. En cuanto me puse a gritar por el pánico, sentí que me arrancaba algo. El dolor fue tan horrible como si me hubiese arrebatado alguna extremidad o parte importante. Alan prendió la luz luego de escucharme gritar y verme retorcer. Para cuando la luz volvió a la habitación, la silueta de esa mujer demonio desapareció. No sabía cómo explicarlo, pero estaba segura de que nos había arrebatado algo a mi bebé y a mí. Ella se ha llevado algo, le dije a Alan. No necesitaba verlo para descubrirlo, solo lo sabía, algo le arrebató a mi hijo, podía sentir el dolor y la angustia del pequeño. A mitad de la crisis de ansiedad que estaba sufriendo, se me presentó una serie de malestares anormales que indicaban que era vital acercarse a emergencias de nueva cuenta. La doctora que me revisó dijo que la matriz se continuaba desprendiendo. Al oír esto, supe que fue culpa del amasto. Me comentaron que, si lo que deseábamos era salvar la vida de mi hijo, entonces era necesario que se me practicara una cesárea. Así, Mario nacería algo prematuro, pero sobreviviría. Toda la vivencia que recién acabo de contar ha sido el sufrimiento más traumático por el que he tenido que atravesar, y lo peor de todo es que, todavía ni siquiera había presenciado lo peor. Luego de tener que pasar por toda la interminable serie de tragedias y encima someterme a una cesárea que nunca llegué a contemplar, tuve que ver en el rostro de mi bebé algo que me partió el alma. Mario nació con una condición llamada anoftalmía, algo que puedo explicar diciendo que nació sin ojos. En su carita hermosa de bebé, en vez de un par de ojos, lo único que pude ver fueron dos pequeñas marcas en su lugar. Aunque lo amé con todo mi corazón desde el día en que llegó a mi vida, no pude evitar sentirme llena de impotencia, por saber que antes de aceptar la figura del amastu se encontraba bien. Desde el día en que nació mi amado hijo, no he dejado de imaginar cómo es que pudo haber lucido aquella mirada perdida. Lo que me gustaría aconsejar, sobre todo a aquellos que están por recibir a nuevas criaturas en sus vidas, es que se fijen en los regalos que reciben y las personas a las que dejan entrar a sus hogares. Hagan caso a su intuición, pues está para protegerlos. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.